Bueno, pues yo les voy a hablar de lo que es la insuficiencia suprarrenal. Como tal tenemos que es la producción deficiente de glucocorticoides o mineralocorticoides. Recordemos un poco que la glándula suprarrenal se divide en dos partes o en dos porciones, que es una corteza y una médula. Como tal, la corteza se divide en tres zonas, una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular. La zona glomerular va a dar origen a lo que son los mineralocorticoides, en este caso la aldosterona, la fasciculada, va a dar origen a los glucocorticoides o la cortisona o cortisol, y la reticular, que son las hormonas sexuales o andrógenos. La secreción cortical está bajo el control del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, donde bajo un estímulo que puede ser incluso el ritmo circadiano intrínseco o estrés, hipoglucemias, hipotensión, fiebre, traumatismos, incluso cirugías, pueden liberar lo que es la hormona liberadora de corticotropina, quien va a estimular a la adenohipófisis produciendo a la hormona adrenocorticótropa. Esta hormona ACTH va a estimular a las glándulas suprarrenales, produciendo así el cortisol. Este cortisol puede hacer un feedback negativo en la hipófisis o incluso en el hipotálamo, inhibiendo la secreción de estas hormonas. Este cortisol puede ayudar tanto en el metabolismo o incluso en el sistema cardiovascular, donde en el metabolismo aumenta lo que es la gluconeogenia, la gluconeogénesis, la proteólisis y la mientras que en el sistema cardiovascular aumenta lo que es la contractibilidad miocardíaca, el gasto cardíaco y el efecto opresor catecolamínico. Mientras que la secreción de aldosterona va a estar regida por el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, donde mediante estímulos como la baja de la presión arterial o incluso la estimulación por acción de los beta-adrenérgicos y el aumento de las prostaglandinas, va a estimular al aparato yuxaglomerular que está en el riñón, produciendo lo que es la renina. Esta renina va a ayudar al angiotensinógeno, que es producido por el hígado, a convertirse en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 debe pasar a la angiotensina 2, en donde va a llegar a los pulmones y mediante la enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, va a producir que esta angiotensina 1 estimule a lo que serían las glándulas suprarrenales, produciendo la aldosterona. Esta aldosterona va a ayudar a lo que es el volumen extracelular, a regular lo que es la presión renal, retención de sodio y agua, y por ende va a secretar lo que es el potasio e hidrogeniones. Así pues, la insuficiencia suprarrenal se puede clasificar en dos tipos, una primaria y una secundaria, donde la primaria meramente va a ser una destrucción o disfunción de la corteza suprarrenal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la corteza suprarrenal no está funcionando correctamente. En este caso encontraríamos que el cortisol está disminuido y sin embargo la ACTH y las RH están aumentadas, puesto que la hipófisis y el hipotálamo están funcionando correctamente. Y dentro de la insuficiencia suprarrenal secundaria tenemos que va a ser una secreción deficiente de ACTH por la hipófisis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la hipófisis no está funcionando correctamente. Aquí encontraríamos una ACTH disminuida y un cortisol aumentado. Dentro de sus causas tenemos que la primaria va a ser principalmente por enfermedad autoinmunitaria. Esto por un síndrome poliglandular autoinmunitario de tipo 1 y tipo 2, donde se producen autoanticuerpos que van a estar dañando a lo que es la glándula. Infecciones como la tuberculosis, la micosis, el citomegalovirus y el VIH. Hemorragias suprarrenales que pueden ser por traumatismos o cirugías. Mutaciones como por ejemplo mutaciones en genes de DAX1, SF1 o incluso por una cirugía. Dentro de las secundarias tenemos que las causas principales van a ser por un tratamiento
con glucocorticoides exógenos, hipopituitarismo, tumores hipofisiarios y cirugía, el síndrome de Sheehan, que ya habíamos visto anteriormente, y la deficiencia aislada de ACTH y de hormonas hipofisiarias. Dentro de su fisiopatología, tenemos que la glándula suprarrenal, a medida de que está siendo destruida por causas que ya vimos anteriormente, llámese esto, una enfermedad autoinmunitaria, va a haber una secreción deficiente de cortisol y aldosterona, van a estar disminuidos. Esto a su vez, lo que es la hipófisis va a estar dando una acción compensatoria, produciendo más ACTH. Esto en un paciente en condiciones normales va a ser asintomático, pero sin embargo, cuando se presenta una situación de estrés, llámese a un traumatismo, una infección, una hemorragia, una cirugía, se va a provocar un cuadro clínico. Este cuadro clínico va a ser una insuficiencia renal aguda, una crisis addisoniana, que va a ser una falla súbita y global de la corteza suprarrenal, que esto va a llevar al paciente pues a una situación meramente mortal. De hecho, la crisis addisoniana es una situación de emergencia. Sin embargo, el cuadro clínico, los signos y síntomas van a estar dados por los siguientes mecanismos. Un aumento del ACTH va a estar proporcionada por el aumento de la propiomelacortina. Esto a su vez va a estimular a los melanocitos, provocando así la hiperpigmentación característica de insuficiencia suprarrenal primaria, igual de la enfermedad de Addison. Esta hiperpigmentación principalmente se va a dar en lo que sería la cara, el cuello, manos, áreas expuestas. También en áreas con roce, por ejemplo las rodillas, los codos, en mucosa oral, en labios, en caderas. Una deficiencia del cortisol como tal nos va a provocar una disminución celular generalizada. En el paciente se va a notar asténico, adinámico. Una disminución de los mineralocorticoides, como ya lo habíamos visto anteriormente en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, en vez de retener el sodio, va a haber una pérdida de él y va a haber una retención de potasio, una hiponatremia y una hiperpotasemia. Dentro de ello también se va a ver una depresión hidrosalina, provocando así una hipotensión ortostática y que va a evolucionar a una hipotensión arterial. Dentro de ello también vamos a tener una disminución de los andrógenos. En las mujeres principalmente se va a ver una disminución del vello pubiano y axilar y una disminución de la libido. En los hombres principalmente es una disminución del líbido. En caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, vamos a tener que va a haber dos orígenes, uno hipotalámico y uno hipofisiario. Dentro del hipotalámico tenemos que el hipotálamo pues no está funcionando como tal. Entonces va a haber una disminución de la CRH. Por ende, también va a estar disminuida la ACTH y el cortisol, por supuesto. Aunque pues la glándula suprarrenal está funcionando perfectamente. Y en el hipofisiario va a haber un aumento de la CRH, una disminución de la ACTH y una disminución del cortisol. En este caso, como la ACTH está disminuida, no hay una hiperpigmentación. Esta es una característica, puesto que en la primaria pues sí hay una hiperpigmentación. Bueno, aquí pues les puse como tal los ejes de cada insuficiencia. Insuficiencia primaria, insuficiencia secundaria, la secundaria con sus dos orígenes, hipotalámico y hipofisiario. Como tal tenemos que de cuadro clínico la crisis addisoniana se va a caracterizar por una hipotensión, una insuficiencia circulatoria aguda, una deshidratación,
y una historia del paciente con pérdida de peso. Esta va a ser una enfermedad crónica, entonces va a ser irreversible también. También se va a presentar fiebre, náuseas, vómito, hipoglucemia, hiponatremia, hiperfosfatemia, hiperpigmentación o incluso el vitiligo. Dentro de la insuficiencia renal primaria se va a caracterizar por una disminución de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides. Como ya lo habíamos visto en la fisiopatología, la principal característica de un paciente que presenta insuficiencia renal primaria va a ser la hiperpigmentación de la piel. Va a también presentar astenia, una historia de pérdida de peso. También se puede encontrar vitiligo, mialgias, artralgias, hipoglucemia, dolor abdominal en caso de que pueda ser un traumatismo, alguna infección, una hemorragia, náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión, fiebre, hipoglucemia y la disminución de lo que es el vello pubiano, axilar y de la libido. Dentro de la insuficiencia renal secundaria, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona va a estar intacto. Por lo tanto, el paciente principalmente va a presentar piel pálida y un cuadro clínico que va a estar compartiendo o va a ser igual a lo que sería la insuficiencia renal primaria. Astenia, una pérdida de peso, mialgias, artralgias, hipoglucemias, náuseas, vómitos, diarreas, fiebre, disminución del vello pubiano y axilar, la libido, oligomenorrea y amenorrea en mujeres. Como tal, la hiperpigmentación, como ya lo había mencionado, se van a dar en zonas expuestas al sol. Esto quiere decir en cara, manos o incluso en pliegues, como por ejemplo los codos, arcos palmares, incluso cicatrices, axilas, pezones, mucosa bucal. La enfermedad de adhesión antiinmunitaria también se va a acompañar de lo que es el vitiligo. El diagnóstico se va a realizar mediante la historia clínica del paciente. Esto ya va incluido lo que son los signos y síntomas del mismo, claramente. Y se va a realizar lo que es la medición de cortisol en plasma. Recordemos que el cortisol va de cifras de 3 a 18 microunidades sobre decilitro basalmente. Esto quiere decir que pues no está estimulado como tal. Entonces, por lo tanto, se le va a agregar un análogo de la ACTH, que es la concentropina. Se agrega intramuscular o intravenoso al paciente 250 microunidades y se va a medir después de 30 a 60 minutos. Cuando los niveles son mayores a 18, la insuficiencia suprarrenal está descartada. Sin embargo, cuando los niveles son menores de 18, la insuficiencia renal está. A esto se le va a agregar algunos estudios que van a ser complementarios, una biometría hemática, sodio, potasio, creatinina, urea y TSH. También se va a agregar lo que sería la medición de ACTH, renina y aldosterona. Para lo que es la insuficiencia renal primaria, vamos a encontrar que va a aumentar los niveles de ACTH, la renina y la aldosterona va a estar baja. Sin embargo, en la insuficiencia renal secundaria, vamos a encontrar que como no está alterado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, estos van a estar normales, la renina y la aldosterona. Sin embargo, la ACTH va a estar disminuida. En caso de la insuficiencia renal primaria, vamos a encontrar que principalmente va a ser una sustitución con glucocorticoides y mineralocorticoides, porque principalmente pues son los que están alterados, ¿no? Y en la secundaria vamos a hacer una de los glucocorticoides. A esto, en la insuficiencia primaria, vamos a determinar anticuerpos suprarrenales, principalmente porque pues ya vimos que son la principal causa de las enfermedades autoinmunitarias.
Y dentro de la podemos realizar lo que es una resonancia magnética de hipófisis. Así pues, para determinar la causa de por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal primaria, con la determinación de autoanticuerpos suprarrenales, si estos dan positivo, podría tratarse de una suprarrenalitis autoinmunitaria o incluso del síndrome poliglandular autoinmunitario de tipo 1 o de tipo 2. Pero sin embargo, si estas dan negativo, podría realizarse otros estudios para determinar la causa. Por ejemplo, radiografía de tórax, la determinación de la 17-hidroxiprogesterona en suero, una tomografía suprarrenal. Si alguno de estos estudios da positivo, podría relacionarse con el tipo de etiología. Por ejemplo, si da positivo, puede ser una infección suprarrenal por tuberculosis. Está en lo que es la radiografía de tórax. Infiltración de linfoma o hemorragia suprarrenal. Una hiperplasia suprarrenal congénita debido a un aumento de la 17-hidroxiprogesterona en suero. Incluso si esto es negativo, el diagnóstico más probable en sí sería la suprarrenalitis autoinmunitaria. En caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, se realizaría una resonancia magnética de hipófisis. Si esta resonancia es positiva, puede tratarse de una lesión de una masa hipotalámica hipofisiaria que pudiera causar esta insuficiencia suprarrenal. Si es negativo, entonces se podría preguntar al paciente o incluso en la historia clínica si ha tenido antecedentes de tratamiento con glucocorticoides exógenos o traumatismos de cráneo o incluso también causas sería considerada la deficiencia de ACTH aislada. En el tratamiento, principalmente el paciente va a llegar por una insuficiencia renal aguda, una crisis addisoniana. Esta crisis va a ser de urgencia porque principalmente el paciente llega o puede entrar en shock, en coma y después en la muerte. También se va a tener que determinar los niveles de ACTH y cortisol, como ya lo había mencionado anteriormente. Y principalmente lo que se le va a hacer es retar al paciente. Esto como con solución salina, vía intravenosa en la primera hora y solución glucosada al 5%. Posteriormente se va a administrar hidrocortisona, ya que esta funge como corticoide y mineralocorticoide. Entonces se le va a administrar 100 miligramos por vía intravenosa o intramuscular cada 6 a 8 horas. Posteriormente, después de las 24 horas, va a ir disminuyendo esta cantidad a 50 miligramos vía intravenosa cada 6 horas. Sin embargo, ya cuando empieza a tolerar lo que es la vía oral, se va a administrar hidrocortisona de 20 miligramos vía oral en la tarde y 40 en la mañana. Posteriormente se va a administrar y ajustar la dosis a la dosis habitual de sustitución, que es hidrocortisona a 20 miligramos en la mañana y 10 en la tarde. El tratamiento sustitutivo a largo plazo, su objetivo es simular la tasa de secreción normal. En este caso, por ejemplo, las dosis sustitutivas de glucocorticoides se tratan con la hidrocortisona. Esta hidrocortisona se da de 15 a 25 miligramos al día, una al despertar y otra en la tarde. A mujeres embarazadas aumenta esta dosis de 5 a 10 miligramos al día en el último trimestre. La fluorocortisona, de acuerdo a los mineralocorticoides, se administra de 0.05 a 0.2 miligramos al día. La sustitución de andrógenos suprarrenales se administra de HEA
de 25 a 50 miligramos al día. Y pues sería todo. Estas son las referencias bibliográficas de donde obtuve la información. Muchas gracias.